Sabíamos que estábamos en un sitio arqueológico extraordinario. Sentíamos que no podíamos fallar. Había que documentarlo de la mejor manera posible, con imágenes, con palabras. Había una presión silenciosa. Uno sabe que hay momentos únicos que no se repiten. Grande. Documentamos las formas líticas de estos sitios, intentando que nos cuenten lo que vivieron. Quizás buscamos alguna marca que muchas veces encontramos. Quizás el misterio de nuestro pasado tan lejano. Quizás buscamos algo que también está dentro nuestro, quizás muy profundo, en nuestras entrañas. Buscamos y buscamos. A veces no sabemos bien lo que buscamos. Tratamos de entender el pasado. Oh. No, no sabe lo que es esto. Todas estas formas extrañas. Acá. Mirá, acá hay más pinturas. Qué bárbaro. ¿Hay pinturas? Sí, mirá. Hay una mariposa. Una mariposa, eso te iba a decir. Parece una mariposa. Ahí te da es una pintura. Qué enorme. Colchón de sopa que no. Enorme. Este mortero tiene una boca enorme. Justo en la puerta de la cueva. Ahí está Sumi. Hay como una figura, ¿no? Este mortero tiene una boca enorme. Enorme, justo en la puerta de la cueva. Ahí está Suni. Y hay como una figura rara, ¿no? Hay una pintura negra en un puma. Ah, ¿sí? Ahí está, se pintando. Ah, esta que está acá. Y esta que rara. Ah, no, esta es. Se puede saber qué es esto. Suni ya está ingresando al alero, a la cueva. Este es un puma, ¿no? Este está acá. Este, acá me están hablando que es un puma. Acá hay una conana, mira. Mira, acá, Sí, ahí se acá ve. hay una conana. Y acá se ve. Bien planita, ¿ves? Sí, sí. En medio de la cueva, o sea, acá está la conana donde molían en el mortero grande. Fíjense qué grande que es esto. Mira, acá, Sí, ahí se acá hay ve. una conana. Y acá se ve. Bien A ver. planita, ¿ves? Sí, sí. Sí. Todas estas antiguas viviendas indígenas están todavía acá presentes en el monte. Donde estoy yo en este momento, que retumba la voz, con pinturas en la entrada, con un gran mortero en la entrada y con una conana en la entrada. En la edad de piedra, ¿no? Estamos hablando cueros, palos, piedras. Hermoso, Ale. Hermoso. Mirá. ¿Qué? ¿Lo viste? No. Acá falta cuchara. Tenemos un canal que contaba señora y muchas las han rayado así. Sí, allá por el otro lado hay unas pinturas, no sé, como un río así hecho. A mí lo he rayado mucho.
Yo no sé por qué la gente está dañina, porque no le dan el valor, eso es lo que pasa. En una parte hay una iguana. Sí, ese lo vi en la tele también. Están arriba de otras pinturas más viejas. Claro, es que son diferentes generaciones que han ido pintando y pintando. Y ahora yo estaba también por pintar algo, porque... En su casa. Claro, porque... En su casa. Lo pasen 200, 300 años, digamos, aquí será que pintaba acá. Claro. No, Es del dueño del campo. Yo soy católico. Sí, Y yo también. hay una cueva allá en la entrada, Sí. que es grande la cueva, grande así. Mira, No es como esta, pero casi como esta. Y estaba diciendo a ella que iba a hablar un pintor, dice que hacen pintura, iba a pintar 3 santos adentro de la cueva. Porque yo soy católico, por eso. Claro. Y le iba a hacer bendecir porque el cura quería que haga una gruta ahí. Mira. Claro, porque muchas veces usan la gente del campo en los lugares así para poner una virgen. Sí. En parte así siempre ponen algo. Ahí por lo menos en la zona nuestra ponen una virgen. Bueno, nosotros como somos creyentes pensamos que algunos pecados haciendo eso nos van a perdonar. Y sí, a veces no lo perdonan nada. Y según la cantidad de pecados tendré que hacer el dibujo. Tendríamos que andar haciendo... acá está pintada esto. No, ese lo sobrepuesto, hay algunos que... Esa pintura, está la pintura abajo. Sí, me han puesto tiza acá. Y esa tiza, sí, todo está con tiza. Yo no sé. Observando este territorio, uno se da cuenta que las condiciones ecológicas en cuanto a su geología, y me refiero a las grandes formaciones graníticas, ¿no? Globosas, con formas que dan el nombre a las famosas casas de piedra, que fueron utilizadas durante cientos y miles de años por el hombre, por las tribus, por diferentes ayllus, por diferentes culturas, a través de los siglos, para poder vivir. También hay que decirlo que al principio, como todos sabemos, y ya hemos dicho muchas veces, eran simplemente cazadores recolectores, nómadas, y luego este fue un sitio ideal para ir asentándose. Estamos haciendo un recorrido y vamos con la famosa Kia. Entre todas estas formaciones vamos parando y nos dirigimos, gracias a nuestros guías, a diferentes lugares de acá, con permiso. Son campos privados. No digan cómo llegar, porque esto solamente con permiso muy especial se puede entrar acá. Suri tiene fama de curiosa, les aviso, y siempre la primera, veo que seguida es la primera en entrar. Acá hay pintura. Acá. Lo que pasa es que no sé si las agarro. Muy lindo entorno, realmente. El monte con los peñascos. Miren esto. Claro, estamos yendo todos aleros pequeños, pero con grandes pinturas, ¿no? Sé que era un lugar bueno para vivir esto, para que lo hayan elegido. Mira, es una pintura. ¿No hay? Sí. ¿Por acá hay? Ahí. Así yo le dan vuelta ahí.
Ahí en la orilla. Ah, vio, hay porque una quiero entrar una antes que ella. chiquita. Dice que... A ver. Por el otro lado, bueno, sí, bueno. Vamos, por acá voy. Ya vamos a ver la del Zuni. Fíjese lo derechito que hay acá. Todos dicen que hay una. Yo le digo sinceramente, nunca la vi. A ver. Por ahí abajo. Pero los de cultura Acá hay como una, a ver. Creo que es muy buena la pintura. Sí, ¿no? Porque no se... Y hay gente que raya estas cosas. No acá, pero hemos visto. Y acá Desastre. cuando vienen solos, por ahí que No. entran sin permiso. Y ahí es Filma todo. cuando hacen los... Lo agarra bien tu cámara eso. Mira, ves. Sí. Sí, la gente depredadora. Sí. Yo no sé por qué dañina así. Nosotros hemos visto la mayoría de las pinturas que hemos encontrado. No sé por qué la rayan. La rayan o... no sé por qué. Porque no lo valoran. No se dan cuenta que esto tiene un gran valor. Fue hecho hace tantos años atrás. Esto ha sido muy antiguo, me parece, porque está como ya muy gastado. Son figuras muy raras también. Sí, unos cuadrados. Triángulos, cuadrados, geométricos. Sí, sorpresivo. Y acá hay más. Mira, acá, esta sí la hemos visto en otro lado. Acá hay. Y acá, mira, uno de 4 patas, mira, pero puesto cabeza arriba. Ah, ¿lo viste usted? Sí. Bueno, estamos regresando, vamos a ir a otro lugar. Todas estas pinturas han sido ya registradas por Cultura de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, están todas ya protegidas inclusive, ¿no? Por eso no los han roto estos aleros. Ah, eso es interesante que me se han venido para acá cada 15 días, cada una vez por año. Una vez por año, pero ahora siempre vienen en julio. En julio, ah, claro. Las vacaciones en julio. Sí, mira qué bueno. Está muy bueno eso. Uribe, mira. Mirá que hay acá. Oh, tremendo. Bueno, menos mal que esto va a quedar para siempre. Si está ya registrado, no lo van a romper. Y acá, qué hermoso. Qué hermoso. Acá ha habido como un arroyo o algo así. Ahí al otro lado había una. Y es como que se abogó. ¿Acá? ¿Para acá? Para Ana, porque está cerrado acá. Muchos lugares están pintados y sobrepintados a través de los años. Y el tema de las pinturas siempre está en el debate. Fueron mágico-religiosas, trataron de dibujar el entorno, se trata de pinturas estéticas en cuanto al arte, o se trata de signos, se trata de símbolos de escritura, para que quede para otras generaciones. También hay que decir, como cosa curiosa, que hay muchos lugares que han pintado varias veces y otros que no. O sea, ¿cuál era la diferencia de ese sitio al otro sitio? Este lugar está reparado de los vientos, toda la zona. Por eso, además de eso, lo que ya mencioné de estas casas de piedra, y tengo que también decir que vivían de la agricultura, sencilla pero eficiente. Cultivaban maíz, zapallo, poroto, quinoa, además de recolectar frutos silvestres como el algarrobo, con el que hacían harinas ahí en esos morteros y conanas que vimos, también bebidas y una especie de pan llamado patay. Cazaban guanacos, venados, ñandúes, liebres y también todo tipo de aves. También recolectaban miel, hay mucha miel por acá.
Y había mucha agua en esas épocas, de muchos ríos que hoy están secos, y se supone que ahí también podían pescar en esta zona. Y la recolección de frutos del chañar, del mistol, del algarrobo, todo eso era base de su dieta. Y tenía una ganadería menor, de llamas, guanacos, que además domesticaban. Esta dieta era variada, o sea, esos vivían bien. Hemos visto que las paredes de estas casas de piedra tenían como una especie de revoque hecho con barro, cosa que hacía que sean más térmicas. Hacían muchos guisos, lo que llamaríamos guisos hoy, con maíz, zapallo, con el charqui, ¿no? Con carnes disecadas, y también tenían sus bebidas alcohólicas como la loja, que era un fermento de los granos de la algarroba, y por supuesto asaban carnes, y todo eso, bueno, por supuesto se usaban morteros de piedra o diferentes utensilios líticos. Bueno, y su vínculo espiritual con la naturaleza y los cerros, y sus rituales, sus grandes dioses, el sol y la luna, divinidades asociadas a la fertilidad y al agua y a los astros. Todo eso se ve reflejado también en estas pinturas. Y tenían su líder espiritual o su chamán, donde que hacía ceremonias, curaciones, y tenían una importante organización social. Hay que decir siempre que sobresalían como miembros altos, fornidos, de barba abundante, que era algo muy raro en los pueblos originarios del sur de América en general. Se tatuaban y pintaban el cuerpo en ocasiones especiales, rojo y negro para la guerra, literalmente. Y ya en las últimas épocas, en los últimos cientos de años, entraron en el periodo de la cerámica, ¿no es cierto? Tejidos con fibras vegetales, adornos de hueso y piedra, puntas de flecha, y boleadoras también con piedras y cueros para cazar. Así más o menos, y sin faltarles nada, vivían estas pequeñas comunidades que rendían culto. Ellos dicen que pertenecen, porque es un pueblo vivo, a la naturaleza, profundamente a la naturaleza, comparándose con algunos pueblos europeos que tenían estas mismas como visión, ¿no? Como los celtas. Pero lo interesante es la forma de todavía. ¿Suri? Acá estoy. La estoy filmando lejos para que se vea la... Hermosa. Hermoso, la verdad. Hermosa. Me encanta. Me gusta parte de la piedra acá. ¿Ha sobrevivido esto es contra hierba? Sí, para la tos, ¿Para bueno. la tos? Es bueno. ¿Y Con con un el- tecito. Con miel. ¿Lo hervís? ¿Te lo dejás? No, le echa el agua caliente y le pone una cuchara de miel y lo toma. Mira. No, hervido no. ¿Y hay miel por acá o...? Sí, ¿Sí? Son de las de camoatí y eso. la abeja. De la abeja. ¿Ves que acá me quedó todo el humo? Y esta es la cáscara de que acá hubo fuego hace muchos años. ¿Puedo decir que queda así como una cáscara Sí, mira. de la piedra? No, el ¿El carbón? carbón. La resina que se hace del carbón. Cuando hace mucho fuego, Claro, se hace esto. Y después esto se desprende. ¿Ves? claro, qué interesante. Pero esto es del fuego. Esto. La primera vez que fuimos... Y acá me estaba diciendo que en una época había mucha agua. ¿No? Sí, sí, mucho agua. Había mucha agua Con el tiempo ya se fue. con el tiempo se fue perdiendo. Estas pinturas también están como con tiza, le han puesto tiza Sí. para que se distingan. Bueno. Pero está mal hecho eso. Hay una jirafa ahí, ¿vio? ¿A dónde? Hay Ahí hay algo, ¿eh? ¿Una jirafa? Ah, acá hay pintura negra, pero muy. Ah, sí.
Ajá, qué loco. Qué loco. Se ve pintura negra, pero muy, muy gastada por el tiempo, ¿no? Mira, acá hay otra. Lo que pasa es que y acá hay un hombre o algo así. Sí, es como un hombre. Sí. Ahora voy a esperar un segundito. Esta calle. Qué hermoso. Que vive mucha gente acá. Está bien, entré yo primero. Le gané de mano. Qué lindo. Hay una sala. Qué hermoso. Fíjense como una bóveda. Y acá está fresco. Se ha largado un calor. Hay una salida. Sí, qué hermoso que es. Ahí viene Zuni. La otra cámara. Eso. Qué hermoso, ¿no? Claro, eran típicas casas estas. Mira un mortero invertido. ¿Ves allá? Sí, hay pinturas también. Hay pinturas. Pinturas por todos lados. Esos porteros invertidos que uno no puede entrar. ¿Qué significará esto? Acá. ¿Ves? Voy a... Creo que... Ahí vimos, sí. Adentro que vaya. Sí. Sí. Emprendimos el regreso. Saludamos afectuosamente a nuestros anfitriones, los dueños del campo. Menos mal que estos aleros lo van a conservar. Sí. Ana y Carlos, que tan amables fueron en todo momento. Pedimos disculpas por no haber llegado puntualmente a tiempo al sitio donde habíamos convenido encontrarnos. Pero tendríamos una sorpresa más a orillas del camino antes de emprender definitivamente nuestro regreso a la falda. Mira la ventanita acá que tiene, mira. Allá arriba, mira. ¿Sabes que esa ventana yo la he visto hace La mucho hemos tiempo visto. que no veo una? La hemos visto. La has visto, la hemos visto. La hemos visto, porque O yo me está acuerdo. otra, o es una ventana que sale hacia el norte en este caso. Puede haber sido por fuera también. Hermoso, la he visto. Hermosa la lerita. Está pegado acá en la calle. Y no se ve nada pintura, tiene que haber.
La ventanita, mira, vine a filmar la ventanita.